Como lo veníamos mencionando, llegó a una situación bastante complicada, una situación que se encontraba en una insuficiencia para poder dar esa provisión de servicios. El hospital llega en el preciso momento en el cual de esta manera va a descongestionar el sistema de salud y se va a poder dar un acceso a los servicios de salud de calidad. Sin embargo, también debemos comprender que no existe ningún hospital, ninguna cantidad de camas que va a dar resultados a atención ante una enfermedad que tiene esa facilidad de transmisión. Por eso debe ser un complemento tanto en las medidas que van a prevenir la adquisición de la enfermedad como en las medidas que van a solventar los pacientes o van a dar atención a los pacientes que han adquirido ya el coronavirus. Ok, ahora en términos de personal, usted dice vamos a llevar de San Rafael, ¿eso es suficiente o se necesita mucho más personal y sobre todo personal especializado? Sí, definitivamente el personal de salud es importante y debe ser una cantidad de personal suficiente, pero hoy por hoy vamos con un equipo el cual ya tiene muy bien estandarizados cuáles son los protocolos, conocimiento de los lineamientos, que de esta manera genera esa facilidad de manejo, aparte de que contamos con una instalación hospitalaria el cual tiene toda la tecnología necesaria para facilitar el manejo de los pacientes, para cumplir con todas las áreas, el equipo, el insumo, todo lo necesario, que de esta manera va a ser más eficiente. Sabemos que probablemente personal especializado se requiera, pero vamos a hacer todo lo necesario. Esto es la suma de una deficiencia de especialistas específicamente en medicina crítica o cuidados intensivos que se ha ido acumulando, porque ¿cómo vamos a formar especialistas en medicina crítica si no teníamos unidades de cuidados intensivos? Entonces esto nos apertura un complejo en el cual se va a poder estandarizar esta especialidad, crecerla, llegar a generar especialistas. Esto va a ser un complejo, una ciudad de salud que va a poder dar un desarrollo del sistema de salud que nunca antes se ha visto. ¿Qué tiene este hospital que no tenga, por ejemplo, el San Rafael ahora? Primero, tiene todos los equipos necesarios para la atención de coronavirus, monitores nuevos y monitores que miden todos los parámetros: frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la tensión arterial, la temperatura, todo lo necesario para vigilar y monitorear a cada paciente. Y tenemos un monitor por cada paciente, totalmente funcionales. Además, contamos... En el San Rafael no ocurre eso. En el San Rafael se tienen, pero tiene esa deficiencia de que tenemos un número limitado de camas. Ahora, lo explico por el hecho de que diferentes áreas hospitalarias pues cuentan con monitores, pero desgraciadamente por las deficiencias en el camino, pues este tipo de monitores se ha ido perdiendo su capacidad funcional en el 100% y se encuentran deficiencias. Pero no solo monitores, tenemos ventiladores, tenemos aspiradores, tenemos las camas hospitalarias, la área, el diseño, la climatización, todos los pasillos y las rutas unidireccionales. Eso es un complemento muy fuerte que garantiza sobre todo una adecuada atención y que los salvadoreños reciban un sistema o una atención en un hospital de primer mundo. ¿Con cuánto personal va a funcionar este hospital? El personal definitivamente se va a ir incrementando en cuanto a las fases. ¿Con cuánto personal empieza las 400 camas? ¿Con cuánto personal empieza? Perfectamente, no menos de unos 400 recursos se van a tener en ese hospital. 400 funcionarios. Empleados. Pero a eso tenemos que también conocer que hay ciertas áreas hospitalarias en las cuales precisamente se tienen, laboratorio clínico, banco de sangre, ¿verdad? Tenemos el área de rayos X, terapia respiratoria, y eso va sumando. Entonces, claro, perfectamente podemos llegar a tener una plantilla de 1.000, 1.200 empleados. Esto depende de cuál va a ir siendo progresivamente el incremento y sobre todo de la disponibilidad en el tema de qué servicios se vayan a ir habilitando en base a las fases de apertura que ya el presidente había mencionado. Hoy nos enteramos que por una carta que el Seguro Social había prestado equipo médico, no médico, instrumental y fármacos a este hospital que se fue inaugurado ayer. Incluso en una carta, digamos, se señalaba de que había que señalar que era todo lo que se había prestado para que después se devolviera. ¿Por qué? ¿Y por qué lo tenía el Seguro Social? ¿Que en bodega tenía todo eso? Sí, sabemos que en una situación tan importante como lo es una pandemia, pues hay que pensar como país, tenemos que pensar como un colaboración integrado y debe de haber colaboración. Correcto.
en ese contexto, la pandemia ha venido con bastantes cambios en su evolución y hemos visto cómo al principio una parte era considerada como lo adecuado para el manejo y luego cambia. Al igual las estrategias. Nosotros sabemos que debemos implementar una ampliación del sistema de salud para atender las unidades de cuidados intensivos en un lugar en la cual se pueda centralizar precisamente por las dificultades técnicas que se tienen y precisamente para ser más eficientes, y es por eso que se decide. Pero ha ido cambiando, como Pero, todo en la pandemia. Perdón, es un préstamo, esto estaba, este equipo que prestó el Seguro Social es nuevo. Permíteme terminar el Sí. punto. Precisamente esta necesidad de poder focalizar toda la intervención para ser más eficientes nos hace decidir la construcción del Hospital El Salvador. Ahora, ¿cuál es la intervención que tiene el Seguro Social? Pues la intervención que tiene el Seguro Social es el apoyo financiero para adquisición de equipos, que de alguna manera en su momento en la cual se planificó, estos equipos podían llegar nuevamente, o como era una inversión del Seguro Social, pues llegar nuevamente al Seguro Social. Hoy el concepto... ¿Son parte de los 25 millones que el gobierno pidió al Seguro Social? Correcto. Ahora, esta es una parte de la intervención. Ahora, tenemos que conocer también que así como la pandemia va cambiando, pues las necesidades van cambiando. Y hoy por hoy el hospital, como el presidente ya lo anunció, va a ser un hospital que forma parte del Sistema Nacional de Salud, va a formar parte de esos hospitales nacionales, el hospital número 31, y de esta manera se va a dar la atención. En ese sentido, nosotros vamos a irnos adaptando en base a cómo se va desarrollando la pandemia. Y hoy por hoy ese hospital es una realidad, no para el sistema de salud, es una realidad para la población salvadoreña. Doctor, correcto. No, pero obviamente, por el caso del Seguro Social, que es un hospital de los cotizantes, digamos, y de los patronos que cotizan, obviamente que debe quedar muy claro. Esto es parte de los 25 millones que el Seguro Social prestó al gobierno para la pandemia. Y entonces con ese dinero se compraron parte de los equipos. Sí, como comento, una parte inicial en su momento fue designada así porque el hospital iba a ser temporal. Hoy, como todo ha ido cambiando en la pandemia, al igual la decisión en la atención y en dejar el hospital como un hospital definitivo va a llegar el momento en el cual se van a tomar las decisiones para poder evaluar cómo va a ser pues ese tipo de relación que se ha tenido en el tema del Hospital El Salvador, y también tener importante conocimiento de que este hospital está dando una atención a pacientes precisamente cotizantes del Seguro Social. Hemos tenido información que el Seguro Social está colapsado. Y obviamente hay clientes del hospital, digamos, clientes entre comillas, que tienen también derechos. ¿Qué pasa con las cotizantes del Seguro Social que están llegando al Seguro Social y que dicen, a mí me consta, que está colapsado, que incluso hay gente que no está en camas? Así como lo hemos comentado en múltiples ocasiones, nosotros no nos referimos al colapso del sistema de salud a los hospitales nacionales. Nosotros nos referimos a la situación sanitaria en el país, en los diferentes centros que dan provisión de servicios. Y en efecto, estamos al límite, estamos en un momento en el cual el sistema es insuficiente. Precisamente por eso llega en el momento preciso la apertura del Hospital El Salvador. Y el Hospital El Salvador no está haciendo diferencias entre si soy asegurado o no soy asegurado, si pertenezco a sanidad militar o pertenezco a una área de bienestar magisterial. No, el Hospital El Salvador ha sido diseñado como una estrategia para darle a la población salvadoreña la provisión de servicios y la provisión y el acceso a los servicios, tanto en el COVID como a otras enfermedades que en su momento va a llegar. La prioridad del presidente siempre ha sido garanticemos la salud de los salvadoreños. Y para garantizar la salud de los salvadoreños no existe diferencia entre si somos o no asegurados, si pertenecemos o no a sanidad militar o si tenemos un seguro privado o no. Esto se trata de un objetivo de país y un objetivo que se encomendó desde el inicio, la salud sobre cualquier otro tipo de interés. Ok. Entonces se va a determinar posteriormente si el equipo va a ser devuelto o se va a establecer una venta, un traspaso. En su momento va a llegar pues esa información y esa postura. Le digo esto porque hay gente que ha escrito diciendo estoy en el Seguro Social, estoy sin atención, estoy mal. Dicen que la situación del Seguro Social está difícil. Como le digo, no me consta, pero es lo que uno está escuchando en redes sociales. También existen pacientes del Seguro Social que están atendiendo precisamente esa provisión de servicios en las diferentes redes de los hospitales nacionales. Entonces, esto se trata de una pandemia que hay que tratarla como país. Ok, vamos al corte, volvemos rápidamente.
El segundo segmento de debate, gracias a COSAVI. Los salvadoreños siempre estamos dispuestos a emprender. Deja que la fuerza de COSAVI haga brillar el león que hay en ti. Los salvadoreños somos luchadores, siempre dispuestos a emprender. Por eso trabajamos fuerte para ganar el sustento y construir un buen futuro para nuestra familia. COSAVI, ahorro y crédito, con la fuerza y liderazgo de un león para ayudarte, con los servicios financieros que tú necesitas para lograr tus sueños. Deja que la fuerza de COSAVI haga brillar el león que hay en ti. COSAVI, tu crecimiento es nuestro compromiso. Vamos al otro tema para después quedarnos, digamos, desmarcarnos de lo difícil seguramente. Y tengo que preguntarle en relación a esta compra de 250.000 mascarillas a una empresa de quien era en ese momento funcionario del gobierno, Coque Aguilar. Usted dijo los procesos de compra ya están establecidos, pero ¿usted sabía, digamos, que esa empresa pertenecía a un funcionario del gobierno? Primero que nada, vuelvo a reiterar, pues el presidente ya ha dado su postura. Serán las instituciones correspondientes las que hacen todo el proceso de evaluación y análisis de este caso, y en ese contexto existe una institución que va a velar por eso. Ha sido también a la cabeza las CICIES, la Corte Suprema, bueno, la Corte de Cuentas en este caso, y también tenemos que tener claro lo importante que es. Número uno, tenemos que hacer llegar el equipo a nuestro personal de salud, es el equipo de protección. Y segundo, pues los procesos de compra durante las instituciones están en funcionamiento, ya están establecidos. Existen toda una unidad que se encarga precisamente de llevar todos los pasos que cumplen con las características y las condiciones que cada proceso llega a meritar. En ese sentido, pues nosotros somos cumplidores de la transparencia y del debido proceso que se realiza en la institucionalidad. Ministro, pero obviamente el presidente dijo que esto se iba a investigar y que no había ningún problema, que iba a haber 2 auditorías, pero obviamente el responsable es usted, porque usted firmó, el presidente no tiene responsabilidad en esto, cada ministro es responsable, digamos, de lo que corresponde a sus carteras. ¿Usted sabía que era de un funcionario de gobierno esta empresa? Como repito, o sea, ya serán las investigaciones las que pues den toda esa información. O sea, usted no dice soy inocente. Nosotros somos transparentes en el sentido precisamente que todas las publicaciones de compra están en la página oficial de Comprasal, que todas estas publicaciones se han hecho, me solicitaron un informe a la Asamblea Legislativa y nosotros hemos enviado toda esa información y se está haciendo precisamente todo conforme a la solicitud que la ley exige. En ese sentido, pues ya serán las instituciones correspondientes las que se encarguen de hacer todo el análisis con respecto a este caso. Ok, pero obviamente de cualquier forma que hay una irregularidad, reconocido, digamos, por el mismo presidente al momento de destituir al funcionario. O sea, ahí está claro que hay una aceptación por parte del gobierno de una irregularidad. Esta irregularidad, usted no tiene más que decir que siga su curso. Te comento, nosotros en la emergencia hemos realizado más de 100 procesos de adquisiciones porque necesitamos poder hacer llegar a todo el personal de primera línea las diferentes necesidades que han surgido en la pandemia. Nosotros estamos de lleno trabajando en el campo, viendo el funcionamiento de los hospitales, viendo cómo se realizaban todas las sanitizaciones, viendo cómo se realizaban todos los procesos relacionados a la implementación de las estrategias para el control sanitario. Y existe todo un proceso en el cual se lleva a cabo la realización de estas compras, las cuales han sido de urgencia, y este proceso es siguiendo los lineamientos apegados a la ley. Entonces, en este contexto ya serán las autoridades correspondientes las que puedan informar. Nosotros hemos cumplido con la información a la población en pro de la transparencia y eso se verifica a través de hacer llegar toda esta información a la Asamblea Legislativa por parte de la requisición que se ha enviado, y también todos estos procesos han sido cargados en el portal de Comprasal, que es una de las exigencias que ya la ley estipula. Pero es un delito que un funcionario de gobierno licite al gobierno o venda al gobierno. Eso está clarísimo, digamos, y usted firmó. Ya serán las autoridades correspondientes las que pues hagan el análisis. Usted no quiere decir yo cometí un error, yo no sabía o yo lo hice por la premura del caso.
precisamente porque existen autoridades que se encargan de hacer todo este análisis, es que eso debe brindárnoslo estas autoridades. Ministro, usted ha sido denunciado ante el Tribunal de Ética Gubernamental. Sí, nosotros hemos sido muy claros y transparentes. Yo veía la denuncia que se había hecho y era por ocultar información, cosa que esto no ha sido así. Nosotros somos los primeros en trasladar toda esa información de los procesos que se han realizado pues a la Asamblea Legislativa, y ya en la Asamblea Legislativa ha de hacerse el análisis correspondiente. Ha sido evidente de alguna manera que esto se ha dado a conocer, pero también hemos sido cumplidores de la ley. En este contexto se ha cargado al portal de transparencia o al portal de Comprasal, perdón, que es el correspondiente, en el cual la ley estipula que todos los procesos de adquisiciones se deben de realizar. Lo importante es que todos los equipos de protección, que todos los insumos necesarios, que todas las infraestructuras, que todos los servicios necesarios en pro del manejo de esta pandemia deben cumplirse. Lo importante más es el control de la crisis sanitaria, y en ese contexto es nuestra prioridad y es lo que andamos realizando en el campo. ¿Podrían haber otras compras irregulares? Yo considero que hay varios procesos de compra las que se han realizado. Todos estos procesos de compra han sido trasladados y eso en su momento van a ser analizados. Hoy por hoy consideramos que los resultados que se están obteniendo son muy buenos. Queremos continuar con todas estas estrategias que de alguna manera nos brindan la seguridad en el control de la crisis sanitaria. No es perfecto el manejo. Hemos tenido casos de pacientes y de salvadoreños complicados, pero hoy por hoy nuestra prioridad es garantizar la vida de los salvadoreños. Bueno, el ministerio, usted como cabeza del ministerio autorizó a hospitales privados a atender a pacientes con COVID y también a laboratorios a hacer pruebas. ¿Por qué ahora y no antes? Sabemos que en el manejo de la pandemia ha habido un proceso de fases en las cuales las características de cómo se va desarrollando la enfermedad pues constituyen las fases. Precisamente hoy por hoy, en una fase 3, en la cual nos encontramos en una circulación masiva del virus, pues necesitamos el apoyo de todas las instancias correspondientes para la atención en la pandemia, y eso es bien importante. Ha tenido el sistema de salud el tiempo necesario para irse preparando, así como el sistema nacional ha tenido el tiempo para prepararse ante la pandemia. Las instituciones que brindan provisión de servicios en el sector privado también han tenido el tiempo de prepararse. Hoy tuvimos una reunión bastante importante con los diferentes sectores que quieren participar precisamente en la provisión de servicios, y quiero darte un dato bien interesante y bien importante. De todas las personas que asistieron en representación de los diferentes sectores privados para la atención de servicios de salud, de todos, solo 2 instituciones aceptaron dar esa provisión de servicios de salud o les pareció interesante dar esa provisión de servicios de salud. El resto de las instituciones privadas dicen no participar en la provisión de los servicios de salud precisamente porque representan muchas dificultades, tanto para el manejo como administración de equipos de protección. ¿Quiénes son las que aceptaron atender pacientes con COVID? Ya en su momento se dará a conocer toda esa información. Ellos están avalados desde este día para la práctica y el manejo. Son instituciones que, por supuesto, cumplen con todo lo necesario para poder dar esa oferta de servicios. ¿Pero son de los hospitales privados más grandes? Son de los hospitales privados más grandes que tienen la capacidad para poder manejar. ¿Qué capacidad tienen entre esos 2 hospitales? ¿Qué capacidad tienen en términos de cama y de todo lo que puede haber? Pues son áreas hospitalarias que, más que la cantidad de camas que puedan tener, tienen los equipos necesarios para dar ese soporte vital. Vea, cuentan con sus ventiladores mecánicos, cuentan con sus áreas de monitoreo, cuentan con sus áreas en las cuales se realicen estudios de apoyo. Entonces, eso es lo más importante. Nosotros tenemos ¿Pueden atender 50 pacientes a la vez? Es poco probable que tengan esa capacidad de atención específicamente en COVID, pero pues cada área puede acoplar diferentes estrategias para incrementar la producción y la oferta de servicios que tiene. Ahora, esa ya es responsabilidad y esos datos pues ya lo brindarán las instituciones que van a ofertar el servicio en la atención. Lo importante es sumarse, lo importante es darle las herramientas a los diferentes sectores que quieran participar y lo comento porque pues de todas las instituciones pues este día 2 instituciones hicieron pues mostraron su interés por dar la atención en salud con respecto a ¿Qué exigencia les planteó el ministerio? Las exigencias correspondientes al manejo de la pandemia. Prácticamente lo único que se exige, yo creo que lo he comentado en múltiples ocasiones, primero que existe una área para manejo de
de procesos respiratorios, que esté separada de la atención del resto de las emergencias que consultan, y segundo, que tengan un área de ingreso para estos pacientes respiratorios y que no pongan en riesgo al resto de los pacientes que consultan este centro hospitalario, que brinden el equipo de protección personal necesario para los diferentes empleados de estos centros hospitalarios, y que cumplan sobre todo los lineamientos de manejo en base al tratamiento médico y farmacológico que el Ministerio de Salud establece, además de la información oportuna tanto de los casos sospechosos como los casos confirmados y la morbimortalidad que representa la enfermedad como COVID-19. Ministro, en el caso de los laboratorios, ¿cuántos van a ser los laboratorios que van a empezar a hacer pruebas? Los privados, estaba hablando. Hoy por hoy tenemos solo un laboratorio, el cual cumple con los requisitos para poder dar esa atención. Solo uno de los privados en todo el país. Por el momento. Esto está abierto. Todos los laboratorios que quieran realizar la prueba correspondiente a PCR, y quiero aclarar, es PCR en tiempo real tradicional. Aquí no vamos a poder realizar o no se va a autorizar este tipo de pruebas que de alguna manera son acortadas, porque la replicación viral que puede detectar es menor a 250. Entonces puede suceder que un paciente que tenga la enfermedad no se ha detectado. Estamos solicitando con que PCR sí se sabe inmediatamente si la tiene. PCR en tiempo real tradicional, que representa un 99.5% de sensibilidad y una muy buena especificidad, lo que traduce que definitivamente el resultado es muy certero. Okay. Ahora, también quisiera aclarar dos cosas. Ante la implementación en el sistema privado, nosotros debemos conocer cuáles son los datos. Hoy por hoy una prueba de PCR está teniendo un valor promedio de $165 por prueba, y eso es bien interesante, porque si ustedes analizan... ¿El mercado salvadoreño? Eso es lo que tiene el costo realizar la prueba. Eso cuesta realizar la prueba en el mercado salvadoreño. Ahora, si nosotros sacamos la cantidad de pruebas que hoy por hoy El Salvador ha realizado, son 142,000 pruebas. Estamos hablando de cerca de 23 millones y medio de dólares solo en pruebas. Parte de estas pruebas han sido donadas por diferentes instituciones como la Organización Mundial de la Salud. ¿Todas las pruebas han sido PCR? La mayoría de pruebas ha sido, el 99.5% de las pruebas han sido PCR, lo cual es una muestra bastante significativa. Al igual que los altos costos que puede llegar a tener la realización de las pruebas, debemos comprender cuál es el costo de una área hospitalaria. Sabemos que en el sistema de salud nacional, el costo de un día en la unidad de cuidados intensivos está rondando los $2.500. ¿Y cuál es el promedio de estancia hospitalaria para un paciente grave y crítico? Pues cerca de 15 días. En promedio son $37.500, los cuales es el costo en un área hospitalaria nacional. ¿Cuál es el costo en un área del sistema privado? Cerca de $5.000 diarios. A esa razón, como podemos visualizar, los servicios de salud son servicios que generan alto costo en la población. Doctor, ¿a qué costo se va a hacer las pruebas en laboratorios privados en el país? Esa ya será la institución correspondiente, que es la Dirección Nacional de Medicamentos. 165 el costo de tener acá la prueba. Lo que le apliquen ellos para adelante ya es cosa, digamos, de ellos. Eso es un promedio en el cual se toman varios factores y antecedentes históricos. Por eso, repito, ya será la institución correspondiente, que es la Dirección Nacional de Medicamentos, la encargada de fijar los rangos de precios. Perdón, eso quería saber. ¿Se van a fijar rangos de precio para que un laboratorio no vaya a ser como en Estados Unidos, que cobraban $400, $500? Claro, esa es correspondencia de la Dirección Nacional de Medicamentos y debe ser muy importante. ¿Por qué razón? Porque hemos visto cómo en otros países se han pagado facturas de más de $500,000 en la atención en el COVID en el sector privado, y incluido la realización de pruebas. Eso es una situación que va a suceder. Los servicios de salud son de alto costo, pero hoy los salvadoreños tienen acceso a un servicio de salud de calidad con un hospital de último nivel, y que de esta manera se está dando atención directa a la pandemia. Cualquier persona puede ir a por ejemplo, una persona que quiere una prueba en este momento. ¿Qué hace? Lo primero que debe hacer esta persona es... Dice que no se están haciendo pruebas. Consultar con un médico de cabecera, que haga una evaluación médica como todo proceso. Los exámenes de laboratorio deben de ser indicados por personal capacitado, y en este contexto un médico puede indicar una prueba de laboratorio para descartar si el paciente tiene o no a un laboratorio privado. Y a un laboratorio privado del cual está autorizado. ¿El Estado está haciendo pruebas? El Estado continúa con la realización. ¿Pero a una persona común y corriente que quiere hacerse una prueba? No. Sabemos que la cantidad de pruebas es limitada, entonces nosotros debemos de priorizar esas pruebas. Y en ese contexto se ha designado un rango para atención
al personal de primera línea, un rango para las diferentes instituciones. Tenemos 30 hospitales, hoy con el Hospital de El Salvador tenemos 31 hospitales, más la cantidad de hospitales que supera a los 10 hospitales del Seguro Social, más los 2 hospitales militares, más las 5 regiones de salud. Entonces debemos hacer un cronograma para tomar estas pruebas y se diluye en el total de pacientes. Ok, ¿tenemos pruebas suficientes para los próximos meses? Tenemos cantidad de pruebas suficientes, hay que aclarar, para poder realizar una prueba de PCR se existen 2 fases, la extracción, la amplificación y el procesamiento de la prueba. Al igual que todo el equipo de protección y ciertos aspectos relacionados al manejo de la pandemia, hay ciertos específicos que pueden llegar en algún momento a generar escasez, pero hoy por hoy se cuenta con lo necesario para que el país tenga acceso a esas pruebas. Bueno, vamos a ir al corte y vamos a volver a hablar definitivamente de la situación en general del COVID en El Salvador. No sé si han cambiado las cifras, pero hasta anoche habían 107 fallecidos, 2.227 casos activos, 4.808 casos confirmados. Había 149 críticos y 272 graves. ¿Hay cambio a esto? No. Continúa la tendencia de incremento y ya vamos a... Ok, ya volvemos. El tercer segmento de debate gracias a FedeCrédito. Realiza tus operaciones financieras fácil y rápido desde la comodidad de tu casa con FedeMóvil del sistema FedeCrédito. Porque mi tiempo es importante, con la app FedeMóvil puedo hacer mis operaciones financieras cómodamente desde donde esté, en cualquier momento y hasta cuando estoy fuera del país. Solo descarga la app FedeMóvil, sigue los pasos y realiza fácilmente pagos en línea, transferencias, encuentra puntos de atención y las mejores promociones hasta donde quieras. Sistema FedeCrédito. Queremos darte una mano. Sí. Bueno, vamos a ver las cifras, vamos a recordar las cifras. 107 fallecidos, son 2.027 casos activos, 4.808
8 casos confirmados, recuperados 2.674, pero después tenemos 149 críticos al día de ayer, y 272 graves. A ver cómo evolucionan y qué noticias podemos tener, a ver si la tiene el ministro o un poco rato más. Ahora, si bajamos un poco más, mi estimado Amado, vamos a ver que la tendencia, ahí está la tendencia. Así estamos en El Salvador en este momento, con una tendencia definitivamente al alza, ¿cierto? Ok. Esto es una situación bastante delicada, ¿no? Sí, la tendencia... ¿Usted se esperaba esto, ministro? Han sucedido varios inconvenientes, tenemos una incertidumbre jurídica, tenemos una incertidumbre política, una cantidad de desinformación que está circulando en el contexto de la pandemia, y eso es importante. Eso puede generar que la población de alguna manera pues pierda el conocimiento o de alguna manera no crea la gravedad de esta enfermedad, porque pues la apertura ha sido necesaria, pero también debemos de saber que lo más importante no es una apertura económica, lo más importante es la vida de los salvadoreños. En ese contexto, pues han habido situaciones difíciles que han expuesto a la población a la circulación del virus, y de esta manera pues se incrementan los casos en el territorio y pues por ende las complicaciones y las letalidades. Yo le preguntaba si usted esperaba este nivel a este momento, o sea, o usted creía que a estos 92, 3 días de que se conoció el primer caso o que inició la cuarentena, la primera cuarentena, debía haber ya un aplanamiento de curva. ¿Tú creerías que se puede esperar algo en una pandemia que definitivamente no se conoce? Sabemos que es difícil poder tener una predicción que sea totalmente exacta en el contexto de la pandemia por las características de esta enfermedad. Todos los días cambia. Hay información que no se tenía el día de ayer y que hoy es teniendo una suma importancia para el manejo. Entonces, en este contexto, lo más importante es conocer pues cuáles son las medidas que cortan la transmisión, y dependiendo de eso, del compromiso de los diferentes sectores y de la seguridad y de las herramientas jurídicas que se le da a los sistemas de salud, pues de eso depende el control sanitario. Para eso hay herramientas específicas en el manejo de la pandemia. Ministro, en la gente, me voy a atrever a decir que una parte muy importante de personas creen que hay subregistro de casos. Me imagino que lo habrá escuchado. No creo que no lo haya escuchado, o alguien se lo habrá preguntado allá. La gente cree que son muchos más los muertos, que son muchos más los contagiados, pero que el gobierno maneja las cifras para evitar, no sé, pánico, no sé. No solamente pues he escuchado ese comentario, en múltiples conferencias he expuesto que siempre hay un subregistro que es relacionado a la cantidad de pruebas que se realiza, y en ese contexto nosotros siempre hemos sido transparentes. Yo quiero explicar en múltiples ocasiones y lo pongo de ejemplo. Si nosotros realizamos en un día 2.300 pruebas y obtenemos un resultado de 85 de esas 2.300 pruebas, ¿qué pasaría si ese mismo día realizamos 20.000 pruebas? Nosotros no tendríamos solo 85. Si hacemos una relación simple, nosotros teníamos 747 salvadoreños positivos. Entonces, ese día que realizamos 2.300 pruebas, probablemente más de 600 personas no fueron identificadas. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad está limitada en la realización de pruebas. Claro ejemplo, lo hemos visto en las gráficas en las cuales... Solo déjame terminar. En las gráficas en las cuales, pues día con día aparecen una cantidad estimada de casos confirmados, pero también una cantidad de casos sospechosos, que son cerca de 4.600 casos. Ahora, países han podido identificar y manejar este tema de dos maneras. La primera de ellas es poniendo las columnas separadas en las cuales se le presenta a la población los casos confirmados y los casos sospechosos, como es evidente en las gráficas que mostramos. Pero también el mismo contexto y la misma herramienta se utiliza para los pacientes fallecidos, en el cual se pueden utilizar los casos que han estado confirmados, y hay casos que en la población se pueden identificar y que pueden suceder, que en su momento podrían corresponder a una enfermedad por COVID, o que en su momento podrían corresponder a otra enfermedad. Esto existe, ha sido identificado por diferentes sectores. En Estados Unidos han dicho que la única manera de corroborar es hacer un comparativo entre año y año para poder tomar de idea cuál es la cantidad de pacientes que se han visto afectados por el COVID.
Ministro, cuando se sepulta a alguien con protocolo COVID, ¿no significa necesariamente que esa persona murió por COVID? Porque los alcaldes están hablando, hemos sepultado 600, y uno dice, pero si solo hay 100 muertos, 107 muertos, ¿por qué se han sepultado 600 por COVID? Sí, sabemos que existen las inhumaciones, pero tenemos que comprender que la manera en que nosotros podemos certificar que un paciente tiene coronavirus, pues específicamente con la prueba que diagnostica o que confirma el coronavirus, y esa prueba es la PCR. Ahora, si un paciente no tiene una prueba de PCR, nosotros podemos decir que se trata de un caso sospechoso de coronavirus. Sin embargo, no podemos certificar. Y eso, traducido de alguna manera en base al código que se reportan todos los fallecidos, que es el CI10, es el código para los diagnósticos, nosotros tenemos en el CI10 un diagnóstico en el cual dice con evidencia del virus y en ausencia de virus. Entonces, todo eso ha estado estipulado para poder dar ese diagnóstico a los pacientes. Hoy por hoy existe la dificultad de la prueba confirmatoria y también conocemos que la manera de poder certificar que un paciente ha fallecido por coronavirus es la prueba de PCR y existe en su registro. No ocultamos en su registro, No, hemos okay. mencionado. Es la situación. Pero entonces, sí se puede decir, han muerto 107 personas por COVID, en lo que ha sido posible constatar, pero es posible que hayan muerto 500 personas salvadoreñas por COVID. No podríamos saber la cantidad, porque en El Salvador no fallecen solo pacientes por COVID. ¿Sabías tú que el 40% de las letalidades que ocurren en El Salvador, que no son de origen por violencia, suceden en el hogar? O sea, casi la mitad de los fallecidos que el país registra son a nivel del territorio. Entonces, como podemos ver, existe una cantidad bastante amplia de pacientes que pierden la vida y que no se deben ni a violencia ni a accidentes. No, pero aquí estamos hablando de sepultados con protocolo COVID. Entonces, hoy por hoy, como parte de las estrategias del Ministerio de Salud, ante cualquier pérdida de vida dentro del territorio, todos los pacientes se manejan bajo protocolo de COVID. ¿Por qué? Todos los pacientes. ¿Por qué razón? Porque tú no puedes certificar que este paciente que estuvo en el hogar tuvo o no sintomatología. Tenemos pacientes que no dan antecedentes en la familia, probablemente que viven solos o que tienen características en las cuales nadie conocía de si presentó o no síntomas. Entonces, todos los salvadoreños que puedan perder la vida dentro del territorio se manejan bajo protocolo de COVID. Ok. ¿Estamos en una situación peligrosa? Claro, la pandemia es una enfermedad que está generando complicaciones a nivel mundial y eso no lo digo yo, eso lo dicen los diferentes Pero en este momento en El Salvador, donde el aumento es significativo, ya no es que sean un caso más, 2 casos más, 3, y ahora están muchísimos casos más cada día y seguramente pasaremos un buen tiempo más así. Hemos visto cómo el director de la Organización Mundial de la Salud ha emitido esta recomendación en la cual los países de Centroamérica se encuentran un incremento. Se ha logrado pues prácticamente alcanzar más de 1 millón de infectados en un mes. Entonces, evidentemente hay una cantidad de contagios bastante alta en la región y por ende existe también en su momento una cantidad de complicaciones bastante altas relacionadas ministro, al pero contagio. ante esta situación, o sea, yo no sé, digamos, cómo va la medición, digamos, de inquietud, digamos, de alarma. Yo pensaría que hoy estamos en el momento más alto de alarma, digamos, por la situación del COVID, porque yo creo que ya hoy día todos los salvadoreños hemos conocido a alguien que ha sido infectado o que ha muerto por COVID. Diferente lo que ocurría en marzo, lo que ocurría en abril. Hoy es diferente. Pregunto, ¿qué medida hay que tomar? ¿Va a permitir usted, porque de usted depende, que se dé la segunda fase de la apertura económica en julio? Porque estamos a 17 días. Bueno, menos. Tú lo has dicho, hoy por hoy existe la mayor transmisión y por ende el mayor riesgo de contagio de la enfermedad. Y en ese contexto es importante que el Ministerio de Salud tuviera todas las herramientas jurídicas para poder decidir cuál es el avance o no de las fases. Pero, ¿qué está sucediendo? Esa incertidumbre jurídica, esta incertidumbre política que tiene el país y toda esta información, pues genera dificultades técnicas para poder tomar las decisiones. Sí, pero ahí es culpa de las dos partes que no se quieren poner de acuerdo. Pero bueno, usted, en su criterio como conductor de esta situación tan crítica para el país, ¿usted cree que debiera bajarse el nivel
de gente que está en la calle hoy día? Nosotros medimos indicadores de salud. ¿Qué son indicadores de salud? La cantidad de pacientes que se confirman, la cantidad de pacientes que fallecen, la cantidad de uso de cama hospitalaria. Esos son los parámetros que a nosotros nos dicen si vamos a evolucionar. Estamos de fase. Ante esta enfermedad, hoy por hoy tenemos una transmisión alta, un aumento en la cantidad de casos. Lo lógico es que para poder controlar se tomen medidas sanitarias y esto van enfocadas a limitar la transmisión de persona a persona. ¿Cómo limitamos la transmisión de persona a persona? Pues que la población utilice las medidas de prevención básicas como la mascarilla, evitar tocarse la cara, pero también ¿qué otra estrategia? No exponerse si no es necesario. Entonces debemos utilizar las herramientas jurídicas para proteger a la población salvadoreña y sobre todo evitar que la población se exponga y eso va relacionado a mayor apertura, mayor exposición y a mayor exposición, mayor cantidad de contagios. ¿No debiera iniciarse la segunda fase de la reapertura económica? Hemos visto cómo está el incremento de casos. No, pero se lo pregunto, usted es un especialista. ¿No debiera? Por supuesto que no podemos progresar si estamos en ese incremento de casos. ¿Tú harías la apertura de ver que siguen incrementándose los casos o te expondrías a la sociedad? Usted es el ministro. No, te pregunto. No me lo pregunte a mí. Te lo pregunto porque es una cuestión de salud. Parece lógica, pero usted es el ministro que sabe, digamos. Precisamente por los indicadores de salud, nosotros hemos expuesto cómo la población debe de cumplir todas las medidas de prevención. Y en ese contexto lo más importante es evitar esa exposición para evitar casos de COVID. Ok, vamos al corte, ministro. Ya volvemos. Vamos con Mao Hernández para saber qué dicen los amigos televidentes esta noche. Nacho, muy buenas noches, señor ministro, buenas noches. Comenzamos con la participación de Saúl. Que nos... ¿Si me suben volumen? Muy buenas, don Nacho. Consulte al doctor Alaví si ya no buscan nexos. A ver, un momentito, Mao. Mao.
No tenemos sonido interno. Vamos a ver, parece que tenemos... No tenemos, el ministro no está escuchando usted nada. Absolutamente nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No. No. Bueno, yo mientras arregle eso le voy a hacer una pregunta que me la hizo una querida amiga. Asustada, dice. Si del protocolo que se está haciendo con el laboratorio está implícito que si uno sale positivo y le van a dar, y si te van a ir a buscar o que si el laboratorio lo va a anunciar al ministerio. Dice, sí, si yo voy a un laboratorio privado, corro el riesgo de que salga positivo, el laboratorio me pone en manos de la autoridad pública. Sí, definitivamente no corremos el riesgo. Es una certeza que va a informar al Ministerio de Salud porque nosotros... Está obligado a informar. Está obligado a informar y no solo de manera oportuna, sino que de manera inmediata para conocer cuál es el desarrollo de la enfermedad. Y de esta manera, pues, ya se continúa bajo los lineamientos que el protocolo del Ministerio de Salud establece para el tratamiento médico y para el tratamiento farmacológico. Ok, Mao, ¿estamos ya ahora o todavía no? Si no, a ver si me pones ahí y yo los puedo leer. Si podemos... Así nos vamos con la referencia. Ok, Saúl dice en respuesta al debate con Nacho, Salud y el ministro, muy buena don Nacho, consulta doctora Laví si ya no buscan Nexons. Una hermana doctora dio positivo, está en la UCI, en hospital San Rafael me parece. Mi otra hermana fue diagnosticada con neumonía, está siendo tratada privadamente. Tenemos la familia, nosotros la familia estamos estables, pero no buscan ya. Otra dice Rocío, dice la calidad debe integrar recursos humanos en equipos multidisciplinarios. La Universidad de El Salvador forma licenciadas en salud materna infantil desde 1972. El ministerio les niega la contratación a pesar de que hacen servicio social. Son bien evaluadas, ministro, incluya este recurso que ha trabajado durante la pandemia. Otra pregunta, pregunta al ministro si están usando dexametasona. Yeser Candray dice, si tienen tanta claridad de la puesta en salud, ¿por qué recortaron para el presupuesto 2020 al Ministerio de Salud? Están recortando presupuesto a los hospitales para financiar el hospital de CIFCO. Otra pregunta, Daniela dice, buenas noches Nacho, decirle a tu invitado que el trabajo realizado por la salud en este país es de mucha ayuda para todos los salvadoreños y por eso estamos agradecidos con su enorme labor como ministro. Fernando Morales dice, buenas noches don Nacho, en tiempos de esta pandemia que los recursos médicos son insuficientes, el Hospital Salvador ha venido a llenar un bache que se necesitaba, va a llenar atendiendo a quien lo necesite. Kimba, quisiera felicitar al ministro por su labor, quisiera preguntarle por qué el MISAL no ha hecho una campaña de proceso de higiene e incentivar el uso de las medidas básicas. La persona más idónea por su cargo para difundir este mensaje es usted. Emilio Monterrey dice, pregunta al ministro qué análisis sobre la evaluación de curva del COVID, de casos COVID se ha realizado. Vemos con preocupación que sigue aumentando. ¿Qué estrategias se están valorando o tendríamos que ingresar a la cuarentena estricta? Felicidades. Por hospital. Sí, en ese sentido, pues iniciar con la primera de las preguntas, los nexos. Pues hoy por hoy, ante la circulación masiva, nosotros estamos viendo cómo la curva pues reporta 4.600 casos diarios y nosotros, que son pacientes sospechosos, nosotros estamos realizando un aproximado de 2.300 pruebas con día. Entonces, la cantidad de pruebas totales es por mucho menos que la cantidad de pacientes que están sospechosos. En ese contexto nosotros tenemos que hacer esa prioridad de toma de pruebas y esa prioridad de toma de pruebas pueden ser los pacientes pues, que están en su momento sintomáticos o aquellos pacientes que podrían ser contactos y que son contactos de alto riesgo. Pero hoy por hoy sabemos que también tenemos que hacerle las pruebas a nuestro personal de primera línea. Se ha designado cerca de 800 pruebas para el personal de primera línea porque deben garantizar pues dar esa atención y en ese contexto la limitante más grande pues son las pruebas
de PCR en el contexto. Quisiéramos poder realizarle las pruebas a todos los salvadoreños, pero es una situación bastante complicada que a nivel internacional ha generado bastantes dificultades. Con respecto al personal, y es importante la especialización por parte de las diferentes universidades que existen. Sabemos que el Hospital del Salvador viene también relacionado con ese incremento de camas hospitalarias que van a dar atención a la población, viene también relacionado con un incremento de la necesidad de profesionales de la salud que estén capacitados, y pues sabemos que nuestros sistemas de educación forman gente bastante capaz en el manejo de las diferentes enfermedades y de diferentes áreas médicas, y también el hospital tiene ese concepto, tiene el concepto de venir a ser un hospital en la cual se implemente la formación de diferentes recursos, tanto en el área de cuidados intensivos, en el área de cuidados de terapia respiratoria, incrementar, que volvamos este hospital una ciudad de la salud, que hayan áreas específicas para el manejo de ciertas enfermedades, que se cuente con todos estos conversatorios, que seamos un punto a nivel internacional para poder poner a El Salvador en el foco. Con respecto al uso de la dexametasona, pues el protocolo médico establecido ya incluye el manejo con esteroides. Esta cantidad de esteroides que existen, pues se han ido estudiando en el contexto de la evolución de la enfermedad, y en su momento han demostrado mucha efectividad. El Salvador, dentro de sus protocolos, está incluido el uso de esteroides, y esto ha tenido un muy buen resultado, son parte de la evaluación. Con respecto al recorte presupuestario, creemos que, como todos sabemos, el hospital de la pandemia era algo que no se esperaba en nuestro país, y esto ha generado una reestructura del sistema de salud, pero una reestructura positiva para poder tener acceso a un hospital número 31 con una capacidad increíble, con una capacidad instaurada bastante grande, y sobre todo con ese acceso a los servicios de salud para la población salvadoreña de primer mundo. Olvidémonos de este tipo de áreas que de alguna manera tenían deficiencias que se acumularon por el tiempo, por múltiples razones, pero hoy tenemos el acceso a estos servicios. Pues darle las gracias a Daniela por sus comentarios. Estamos tratando de realizar todo lo humanamente posible para limitar la transmisión de persona a persona, y de esta manera poder ganarle la batalla. Lo más importante es sumarnos como salvadoreños y poder ganarle al COVID. La campaña de higiene es sumamente importante, se va a tocar en su momento, estamos haciendo ya diferentes campañas estratégicas. El Ministerio de Salud no solo tiene COVID, en paralelo hay varias estrategias. Los promotores de salud, los inspectores de saneamiento ambiental están totalmente comprometidos, y debemos masificar. Vamos a seguir incrementando lo necesario con la campaña de concientización, y sobre todo con la campaña de higiene que en múltiples ocasiones hemos tocado. Doctor, leí que un doctor, me parece que el San Rafael había señalado que habían tipos de sangre que eran más expuestos al COVID. ¿Eso es una cosa válida? Sí, existe investigación a nivel internacional que dice que precisamente los tipos sanguíneos A pues tienen un poco más de predisposición a padecer la enfermedad. Esto es medicina basada en la evidencia, hay diferentes estudios. Sabemos que lo más importante es que la población comprenda que todos somos expuestos ante no padecer la enfermedad. ¿Una persona con ese tipo de sangre A debe tener mayor cuidado? Los estudios demuestran que hay mayor facilidad. Yo creo que todos debemos tener cuidado ante el COVID, porque esta enfermedad ha demostrado complicaciones tanto en pacientes de diferentes edades, sexo, estadio sociocultural. Lo más importante es protegerse y cumplir las medidas de seguridad y de prevención que hemos mencionado: lavado de manos con agua y con jabón, evitar tocarse la cara, la boca, los ojos, la nariz, utilizar la mascarilla y si es posible no se exponga. Esas son las medidas más eficientes para el manejo de la pandemia. Muchísimas gracias, ministro. Gracias, ha sido un placer poder seguir informando a la población, y vamos a seguirlo haciendo. Gracias. Gracias a usted, amigo televidente. Yo los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.